Ya tenemos aquí sentada en la mesa. A ver si te puedo engrandecer aquí. Como algo son más grande, Teresa. Yeah. Bueno, en primer lugar, Teresa, la más modesta, ¿sabe? Oh. Ya sabes. I don't know. It's fine. Okay. Entonces aquí está Edith, Mayra, Nueva, Betty y la de siempre, Claritza. Un gusto. Okay. Entonces ya sabe con quién anda aquí. Ok, hermanas, estamos en la unidad 5 y la clase hoy no es tan pesada como la semana pasada. El tema igualmente creo que es interesante, pero vamos a tener oración y de ahí una pequeña orientación acerca de los 4 o 5 artículos que hemos tocado hasta ahora. Betty, al fin de la clase, Thursday y yo vamos a hablar para orientarte y todo eso y ver las expectativas y todo eso. Okay. Pero por ahora cuenta con nosotros. Y quizás uno de ustedes pueden compartir con ella porque acabo de... la pregunta era para juntar con nosotros ahora en la noche y ella acaba de llegar, entonces yo dije, venga, no hay problema, vamos en camino a ir organizándonos. Ok, entonces quizás empezamos con oración y de ahí conversamos un poco. ¿Ya? Amado Padre Celestial, te alabamos porque nos has dado chance de nuevo para seguir encontrándonos en tu palabra y sabemos que por el estudio de tu palabra tú te acercas a nosotros por tu espíritu con el propósito de fortalecernos, acompañarnos y profundizarnos en nuestro conocimiento de ti. Te damos gracias por tu presencia en nuestra vida porque en las aguas bautismales nos has hecho tus amadas hijas y tú has llegado a ser a nosotros un Padre, Jesús, un hermano y tu Espíritu quien mora en nosotros. Perdónanos por las veces que pensamos que andamos solo o quitamos nuestros ojos de ti, oh Jesús. Permítenos seguir teniendo nuestros ojos en ti, oh Jesús, el autor y consumador de fe. Pédanos de tu espíritu, el espíritu de entendimiento, el espíritu de humildad, el espíritu de Cristo. Y permítenos a través de estos estudios poder crecer no solo en fe a ti y en amor al otro, pero también encontrar satisfecho en nuestras vocaciones y tener el deseo, el celo para servir a otros también. Anda con nosotros porque somos tuyos y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, entonces vamos a hablar aquí como una pequeña resumen. ¿Alguien se juntó con nosotros? ¿Alguien más se juntó? Era yo que cambié de Oh, pantalla. cambio. Ok, ok, perfecto. Entonces, artículo 1. Vamos a poner a la prueba la memoria aquí un poco. ¿Alguien se acuerda de lo que tocó el primer artículo de Augsburgo? Acuérdense, la Confesión de Augsburgo trata de 27 artículos y a través de esas 8 unidades estamos tocando los 27, 28, 29. Y digo 27, pero puede ser 28, 29. Y estamos juntándolos por temas, por las 8 unidades. Pero la razón que pregunto no es solo para probar su memoria, más bien porque hay una orden y lógica a eso. Y esa es la parte que vale. Porque entendiendo el orden, le ayuda a entender la lógica y por dónde andamos hoy. Por ejemplo, hoy entramos al tema de oficio pastoral. ¿De qué trata que la iglesia tiene pastores y por qué? ¿Ya? Entonces, queremos tocar aquí un poquito
el tema de por qué tenemos eso y cuál es el propósito de esa oficio pastoral. Claro, si estaba anoche, quizás el sermón tocó un poco de eso, pero igual vamos a mirar eso de varias perspectivas. El primer artículo fue de Dios, claro. Acuérdense, o se acuerda de lo que significa la palabra Dios. No me acuerdo nosotros tocando eso, pero por si acaso, quiere decir aquel que está sobre todo. Entonces, yo no sabía eso por mucho tiempo y estudiándolo dije, tiene sentido, porque lo decimos, Dios significa aquel que está sobre todo. Entonces, en primera instancia, habíamos establecido que Dios está encima de todo. Y el segundo artículo de ahí entra, ¿se acuerdan? Pecado original. Exacto, pecado. Entonces, Dios, quien es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, es decir, sabe todo, se encuentra en todos lugares. Y de ahí pone la contrasta. Nosotros, seres humanos, en pecado. Entonces se ve todo un problema. O como se dice, uno de nuestras unidades, la dilema. Sí. No. Dios, dilema. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a la dilema? 3. Que mandó a Cristo. Artículo 3, super, Cristo. Entonces, escuchamos explicado Jesús. ¿Quién es? Aquel que nació de la Virgen, se encarnó, existía y había con Dios desde el principio. Es aquel que es el unigénito y por el credo habíamos mirado varias de estas palabras claves, desarrollándolas un poco para poder llegar a entender un poco más quién es, ¿no? Porque uno puede argumentar de cierta forma, esta es parte de lo que es un matrimonio. Un matrimonio es que no solo que se hace compromiso para conocer al otro, pero es también crecer en el conocimiento de uno al otro y él a ella. Eso es parte del camino, tanto como del gozo, ¿ya? Bueno, igual en conocer a Dios. Entonces, tercer artículo y la cuarta que ustedes estudiaron la semana pasada. La justificación o de forma fácil decimos lo que Cristo hizo. La parte de ser redentor. Y aquel que redima, eso significa nos compra de nuevo. La primera vez nos hizo y la segunda vez ya nos da su hijo quien por su sangre nos compra la segunda vez. Definiciones ayudan. Y por eso vale la pena que cada vez que encontramos una palabra, tomamos un momento para entenderla. Ok, entonces, fíjense el orden. Dios, nosotros como pecadores, dilema. Cristo como la respuesta. Lo que hizo, es decir, nos justificó, tomó lugar de nosotros, donde éramos nosotros condenados y dijo al Padre, no, juzga a mí. Entonces es sustituto, tomó nuestro lugar y ahora nos ofrece su justicia, nos ofrece su inocencia, nos ofrece su bienaventuranza. Esa es la justificación, ¿ok? ¿Cómo? Por la fe, por la gracia y por las escrituras. Ok, y de ahí entramos hablando de cómo sabes de eso. El artículo 5. Para que obtengas esta fe, Dios ha instituido el oficio de predicar o el oficio pastoral. Entonces, los pastores tienen la tarea para contarnos de estas primeras 4 cosas. A través de su oficio. Oficio es como, hablando popularmente, la tarea que tiene, ¿no? Oficio es un poco más cargado, pero hablando de forma sencilla, es comunicarnos lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros, dada la dilema en la cual nos encontramos siendo pecadores, el santo, entra Cristo y ahora el pastor tiene el deber de decir, pero mira lo que Cristo ha hecho.
es decir, la buena nueva, el evangelio. Entendiendo eso, podemos entrar al tema, pero me paro ahí por caso que hay comentarios, observaciones, preguntas. ¿Tiene sentido eso? ¿Entiende por dónde vamos? Clarisa, me está mirando como, quizás. Quizás sí, quizás. Vamos a seguir adelante. Y cualquier cosa yo. Pero entiende por dónde voy. Porque el primer artículo, la unidad era ¿quién es Dios? El segundo es que hemos pecado y nos encontramos apartados. Dios es santo, ya no lo somos. Entonces hay un dilema, un problema. Así que Dios envía su Hijo Cristo Jesús. Esa era más o menos la tercera unidad. Pero no solo lo envió, pero artículo 4, le envió para salvarnos, para perdonarnos de nuestro pecado. Y ahora escuchamos el quinto artículo aquí, el oficio de la predicación. El pastor predica para hacernos saber de nuestro perdón y la buena nueva. Sigue haciendo la cara si no entiende, porque me ayuda a buscar decirlo de otra forma. Por eso Mi cara. Por eso estamos aquí, ¿sabe? No, no hay problema. Ha sido un día largo. Yo he tenido ya 2 siestas y no he terminado mi día. Entonces, entiendo. Ok, entonces, vamos a hacer un pequeño desvío aquí, porque a veces teniendo un preámbulo ayuda uno a entender el ámbito. Entonces, si tenemos aquí un marcador. En Juan 20:23. Esto es en el ámbito o contexto de esto es Jesús resucitado. Aquí él aparece a los discípulos después de su muerte. Y lo que es clave en ese texto, hay otros, pero lo que es clave en ese texto es que lo que son las palabras que Jesús dice. Acuérdense, escuchamos que Jesús respiró sobre sus discípulos. Acuérdense de ese texto. Y dijo a ellos, la paz sea a ustedes. Aquellos que se perdonen sus pecados son perdonados. Y aquellos que retienen sus pecados les son retenidos. Entonces, llamamos eso el oficio de paz. Muy bien, ya ven. Ustedes han estudiado en catecismo, ¿no? Eso es una de las 6 enseñanzas mayor de las escrituras. La razón que estudiamos el catecismo es que tenemos 10 mandamientos, credo, o sea, evangelio, Padre nuestro, cómo orar, bautismo, Santa Cena y las llaves. Esos son lo que consideramos las 6 enseñanzas mayores. Bueno, aquí tenemos uno. Entonces, cuando Jesús da las llaves, vamos a hablar sencillo y no quiero ofenderles, sí, es muy sencillo. Pero fíjense en las palabras, aquellos que perdonen son perdonados o retenidos. Tenemos que entender ese concepto un momento. Porque, perdón, es muy mal de retenido. Entendemos la diferencia entre perdón y retener. Usted sí entiende. Piense de un llave un momento. Abrir y cerrar. Totalmente. ¿Sí? Es perdonar y el otro cerrar es retener. Totalmente. Ese es el concepto. Por eso se hablamos. llama de las llaves, que abre o cierra, o sea, o perdona o retiene el pecado. Hay un antífono de siempre. Los antífonos son respuestas de Adviento y uno de mis que yo más me encanta es donde
Los antífonos de la Navidad hay 7 de ellos y ellos desarrollan los 7 nombres de Jesús. O Emmanuel, ah, ah, Vara de David, ah, Príncipe de Paz, y lo que a mí me más encanta, Llave de David. Y la oración ahí es muy bonita para ese día. La oración es, tú que abra lo que nadie puede cerrar y cierre lo que nadie puede abrir. Quizás para mí esto llega a ser lo más importante de todas las enseñanzas que tenemos como cristianos. Cuando llegamos a entender que al grano de la fe es cuando Jesús muere en la cruz, abra para nosotros, una vez y para siempre, que todos que se encuentren en Él tienen apertura, tienen entrada al Padre, porque ya no hay obstáculo, no hay barrera, no hay condenación, no hay culpa, no hay Satanás que nos puede obstaculizar en términos de lo que Cristo abrió. Está abierta el camino al cielo por causa de su sangre. Y esta sangre, este perdón nos une, porque vuelve a lo que yo dije al principio. Acuérdense, cuando hablamos de Dios y pecado original, el pecado original nos separa a Adán y Eva que caminaba con Dios en el jardín. Tanto era la confraternidad que ellos pudieran andar desnudo con él, porque había una confianza total. Mira, somos grandes aquí, entonces voy a hablar abiertamente un momento. Pero si tú has sido casado y tú puedes estar en la presencia de tu pareja sin ropa, hay confianza. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Porque puede ver a otro con todos sus desperfectos. ¿Así o no? No pasa nada. Entonces, entiende lo que estoy diciendo, que cuando Adán y Eva pudieran andar con Dios, así la confianza. Entiende lo que quiero decir. Entonces, vuelvo ahora a eso, porque aquí, si tenemos esa confianza que se encuentra roto o ya somos separados, el perdón es el inverso de lo que era la separación. El perdón ya une, junta, trae lo que era apartado para ser uno. ¿Y cuál es esa cosa que nos une? La sangre, la muerte de Jesús. A traernos a quienes que eran separados, allá estar unidos por la fe al Padre. Y eso es lo que se encuentra abierta. Ese es el propósito, el resultado de perdón. Perdón en sí es lo que nos abra. El resultado de perdón es paz, unión, vida nueva. Vamos a explorar eso un chin más, ¿ok? Solo para cementar el concepto. Y yo creo que he usado ese ejemplo en este círculo antes. Si Mayra y yo somos panas, como dicen los venezolanos, y salimos a ver el cine, quizás allí compartimos comida y ponemos dinero juntos, porque somos amigos, panas. Pero yo digo algo tonto, ¿no? Y de repente hay una molestia y nos separamos. ¿Qué es lo que pasa? No hay compartir de dinero. Tampoco pensamos de compartir el tiempo para ir a hacer algo. Todo eso, termina. Se cayó. Entonces, porque hay una separación. ¿Entiende por dónde voy con eso? Y eso en sí es el resultado de pecado. Lo que Adán y Eva tenía con Dios, la vida y esa de perfección, el paraíso en el jardín, se pierde. Y se pierde en mayor parte, no porque son votados, pero ya porque mayormente no pueden estar en la presencia de Dios. Pero entra Jesús como respuesta al dilema, respuesta al problema. Y lo que tenemos ahora es, por su perdón, unión.
vuelvo a Mayra para decir, sabe, yo era muy tonto, yo no sé lo que me pasó, pero yo no tengo excusa, perdona, dice tranquilo, te perdona. ¿Y qué pasa ahí de nuevo? La confianza. Epa, ¿quieres salir a ver la película? Y en camino tenemos hambre, bueno, vamos a juntar nuestro dinero como siempre. ¿Ok? Por eso el catecismo habla precisamente de perdón, y mire lo que viene después de la palabra perdón, vida. Porque una vez que uno está perdonado, uno ya está en comunión, en compartir, en amistad, en confraternidad con otro, en este caso Dios. Entonces ya tenemos lo que es de Él y Él tiene lo que es nuestro. Y entonces cuando hablamos del oficio de pecado, el propósito del pecado es unir lo que era apartado. Y el problema que tenemos como seres humanos es que siempre estamos apartando, fracasando, diciendo y haciendo cosas no debidas. Y es la razón que siempre tenemos que volver a ese tema, porque somos como, yo creo que en unidad 3 habíamos hablado de la concupiscencia, que tenemos ese donde siempre estamos mirando nuestra, ¿cómo se llama eso? ¿Ombligo? Sí. Ombligo. Entonces, en vez de mirar a otros, siempre pienso en mí mismo, espiritualmente hablando, ¿no? Pienso de yo mismo y a mí mismo, porque ahí es el amor, por uno. Siempre yo. Sí, siempre yo, esa es la idea. Entonces, Cristo, sin embargo, al entrar a la vida y su espíritu ya morar en nosotros, nos abra a donde somos, volvemos a lo que, en parte, a lo que es el estado original, no de pecado, pero de la imagen de Dios, donde ya queremos tener al primero y otro antes de nosotros mismos. Y ese es el orden divino. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y tu ser. Ama a tu prójimo, segundo, Dios primero, prójimo, y de aquí en tercer, a uno mismo. Ok, eso restaura el orden divino. Y es por eso que necesitamos siempre tener claro el propósito de lo que es el oficio de las llaves. Entendiendo eso, todo lo demás empieza a tener sentido. Y una vez que la fe cristiana realmente tiene sentido. Yo, al entender eso, abrió mis ojos para ver, pero eso es lo que es el grano de la fe. Eso es lo que es el fundamento. Ahora, el perdón no es todo, pero el perdón es lo mayor porque es donde siempre obstaculizamos. Atrás del perdón, es decir, atrás no es la palabra, más allá o después, gracias. Después del perdón hay toda una vida y es una riqueza. Pero equivocamos a pensar yo me he graduado, porque siempre volvemos a hacer estupideces, para ser honesto. No. Diario tengo que decir a Rebeca, perdóname. Pastor. No, pero diario estamos en ese, ¿no? Porque uno hace cosas que son tontos. Uno tiene estrés y dice algo feo porque hay un estrés, pero igual no hay excusa. No hay excusa por eso. Entonces uno tiene que admitir que uno falló y volver a decir, "No, eso fue mal, ¿no?" Y eso es tener a Cristo entre nosotros. Y esto es a la base de lo que es el oficio pastoral. Entonces, a la base del oficio pastoral, lo que tenemos aquí, varias cosas pasan. En primer lugar, aquí es instituido, o es decir, tiene su origen. Para que sabemos de dónde viene eso, ¿es un invento de la iglesia? No, no es un invento de la iglesia. Es lo que Jesús mismo nos dio. Sí, por Cristo fue instituido. Exacto. Entonces, queremos decir, Cristo lo mandó. Okay. Entonces, en la iglesia luterana no es opcional al tener pastores. Cristo nos mandó tenerlos. Ok. Si es así, uno tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la razón o motivo por eso? Bueno, ya entramos aquí por ese propósito. Para
otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Pero no termina ahí, porque muchas veces como cristianos no pensamos, pero ¿qué viene después de perdón? Y eso es para que hay unión. O podemos decir vida, como yo acabo de explicar. O podemos decir para que tengamos paz. Y hay varias otras cosas que podemos decir ahí. Pero entienden el concepto. Lo que es roto es otorgado a nosotros por Cristo por su muerte en la cruz. Porque eso es lo que somos dado, la sangre. Y esta sangre dada a nosotros, ese perdón, nos une, nos da vida, ya lo que es de Cristo es nuestro, no es nuestro de Él, y el resultado es hay paz. Pero aquí hay toda una actividad, porque el creyente respira hacia Dios, tiene vida en Él, piense en Él, es activa en querer servir y conocer más a su Señor. Ok, porque entonces es instituido, mandado por Él. Aquí tenemos esa. Sí, es retenido. Escribí eso, ¿no? Retenido. Entonces, sí, tenemos retenido el perdón. ¿Podemos realmente retener el pecado de otro? Sí. Si alguien, por ejemplo, es terco, no quiere reconocer que hizo mal, es obstinado, sigue insistiendo con no hizo ninguna maldad, uno puede decir, pero mira, eso no está bien. Eso todavía es un problema entre tú y Dios o entre tú y yo. Necesitamos hablar. Las escrituras reconocen dos formas de perdonar a uno. Ahora eso es desviar un poco, pero es una enseñanza importante. Son dos formas de perdonar. ¿Cuáles son las dos formas de perdonar? Uno es cubrirlo en amor. Y yo voy a decirte de una vez, es el camino más difícil. Tú vas a decir, bueno, yo le voy a perdonar en la cabeza. Pero el corazón quizás te va a acordar una y otra vez de esa cosa. Entonces, mentira que es más fácil. Yo creo que es mucho mejor hablar a uno que esta segunda forma. Porque así hay chance para poner expuesto lo que es el obstáculo o dificultad y conversarlo. Muchas veces decimos, yo no pasa nada. Popularmente lo que decimos. Bueno, eso es lo que las escrituras llaman cubrirlo en amor. Pero una y otra vez, hablando con cristianos, yo he encontrado que aunque dijeron eso en mente, el corazón no perdona. Entonces, yo creo que realmente hablar a otro es realmente el camino. Uno es Mateo 18, que uno lleva y conversa con un hermano y cubrirlo en amor. Tengo que buscar el versículo, no lo tengo en la cabeza. Por ejemplo, perdón, hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Entonces, como que yo no encuentro lógica eso. Pero estamos en lo mismo. ¿Cómo que tú perdonas y no olvidas? No, eso no es perdonar, porque entonces tú siempre lo tienes en la mente. Yo no le encuentro lógica a eso. Tienes razón. Hay dos lados a eso. Un lado, por un lado, entendiéndolo de forma positiva, puede ser que la persona es sincera. Y yo he escuchado gente, por ejemplo, consejo matrimonial decirme eso. Y yo me acuerdo diciendo a una señora, bien, pero ahora el desafío es estar dispuesto, permitir a Dios obrar en tu corazón para que uno anda con el otro. Y quizás es un proceso, pero pregunto si hay la disposición. Porque si no hay la disposición, no hay perdón. Pero si hay la disposición, está bien, se puede trabajar con eso, ¿no?
por ejemplo, una de las razones que tomamos la Santa Cena es porque Dios mismo viene a nosotros en Cristo con el propósito de darnos la fortaleza que no tenemos. Entonces, comiendo y tomando de Cristo tiene el propósito de darnos la fuerza que no tenemos. Entonces, yo siempre digo a gente que me diga ese tipo de cosas, si hay disposición, toma de la cena. Si no hay disposición, no toma de la cena, porque todavía tienes un odio por otro. Ese es, todo tiene que ver con la actitud, si me entiendes. Porque es lo mismo, pero no lo mismo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque si tú estás diciendo, quiero perdonar, pero no lo encuentro en mí, eso es un empiezo hacia la vida nueva. Sin embargo, si todavía es que no, yo no quiero tampoco. Bueno, quizás tenemos que conversar más todavía antes que tomar de la cena. Porque eso es dureza de corazón. Eso es retener, por eso estoy hablando de eso. Que no hay un camino cerrado, pero tiene que ver con tu propia actitud que no ha dado una vuelta todavía, ese es el arrepentimiento hacia Cristo. ¿Okay? Entonces, el oficio pastoral esa es la otra parte de eso, hace conocida esa a través de la prédica. ¿Qué es lo que predica? Predica la buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? La buena nueva es la vida, muerte, resurrección de Cristo por el perdón de pecado. Ahora, si el pastor hace a nosotros saber la buena nueva por la prédica, y eso es el perdón de pecado, por eso llamamos el oficio pastoral el oficio de predicar o oficio de reconciliación. Reconciliación es unir lo que fue apartado. El resultado de la prédica es aquellos que son apartados se encuentran unidos. ¿A quién? A Dios y uno al otro. Okay. Entonces, perdón. La vida, muerte y resurrección de Cristo para perdón de pecado. Entonces lo llamamos el oficio de prédica o reconciliación. Entonces, la prédica, podemos poner aquí, por ejemplo, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el motivo por el cual predicamos es para que otros oigan, oyendo, ¿qué cosa? La buena nueva, creen. Y cuando entra la fe, ya uno se encuentra unión, que ya pone uno en la vida nueva y teniendo paz. De eso trata todo ese tema aquí de oficio pastoral. ¿Tiene sentido eso? ¿Es claro? ¿Algo no tiene sentido? Ok, entendemos el capítulo. Ahora son detalles que tocamos en camino. ¿Alguna pregunta? Vamos a leer aquí de la página 80 y... ¿la página es eso de artículo 5? 3. ¿Alguien quiere leer? Porque es el texto que importa aquí. Para conseguir esta fe. El artículo 5. El Ah, oficio de la por favor. predicación. Para conseguir esta fe, Dios ha instituido el oficio de la predicación, es decir, ha dado el evangelio y los sacramentos. Por medio de estos, como por instrumentos, Dios otorga el Espíritu Santo, quien obra la fe, donde y cuando le place, en quienes oyen el evangelio. Y este enseña que tenemos un Dios lleno de gracia por el mérito de Cristo y no por el nuestro, si así lo creemos. Se condena a los anabaptistas y otros que enseñan que sin la palabra externa del evangelio obtenemos el Espíritu Santo por disposición, pensamientos y obras propias. Okay. Piense en el texto entonces.
nos ha dado el evangelio y los sacramentos. Entonces entendemos aquí que podemos hablar también de los medios. Entonces, no es solo el evangelio, pero es también los medios de gracia. Ustedes se acuerdan como en otra clase, no me acuerdo si fue ese curso o el otro, donde hablamos de cómo los sacramentos son el evangelio a nosotros. ¿Se acuerdan eso? Sí. Dijimos que si Cristo murió hace 2000 años, ¿cómo recibimos hoy día estos beneficios? Porque eso fue hace 2000 años. Aquí está Betty diciendo, ajá, pero eso fue hace tiempo. ¿Cómo es que yo puedo apropiar, mirando por acá, ¿no? Lo que es de Cristo. Entonces los reformados dicen, en mi mente y espíritu, tengo que ascender al cielo, donde Cristo está sentado, ¿ya? Con su corona ahí. Entonces, y apropiar lo que es de él. Entonces, todo en mi mente y espíritu. Pero nosotros como luteranos de las escrituras decimos, no. Dios estableció medios. Uno de estos medios es bautismo. Otro medio es la cena. Y atrás de pan y vino, ¿ya? Lo que tenemos, o agua, que son mis goticas. En ambos casos tenemos la palabra. Sí. Entonces, por palabra, agua, palabra, pan y vino, Dios establece un canal, un medio, por la cual nos otorga, y es la palabra. Entonces, tal como la palabra viene por el oír, aquí la palabra viene por lo que recibimos externamente de agua, pero la palabra penetra el oído. Aquí de nuevo, por vino y pan que ingestamos, también entra el oído, porque el alimento es lo mismo en los tres. Y eso es como apropiamos, recibimos, hacemos propio lo que es de Cristo. Entonces podemos decir, el bautismo es el evangelio, porque nos trae el perdón. La cena es el evangelio, porque nos trae el cuerpo y sangre, es decir, el perdón. La buena nueva, escucharnos, nos trae el perdón. El elemento siempre es el mismo, y por eso es el oficio de las llaves. ¿Comprende el concepto? Ok. Teniendo eso, la cosa llega a ser muy obvio a uno. Ok, entonces por medio de como este instrumento, Dios otorga el Espíritu. Entonces entendemos que el Espíritu Santo obra a través de agua y la palabra, obra a través de vino, pan y la palabra, y obra aquí a través de la prédica de la buena nueva. Ahora, nuestro texto aquí enfatiza que no obra aparte de eso o distinto que eso. La promesa es que el Espíritu obra junto con, decimos de la cena, con, bajo y en, ¿no? El Espíritu está allí con eso. Pero al decir que le encuentra aparte de esas cosas, no tenemos promesa. Claro que puede ser, pero no lo sabemos. Entonces, si queremos lo que es de Dios, necesitamos aferrarnos a lo que son los medios que Dios estableció. ¿Sí? Entonces, el texto en quienes oyen el Evangelio, obviamente la fe viene por el oír, y este enseña que tenemos un Dios lleno de gracia por el mérito de Cristo. Mérito quiere decir lo que Él ha ganado para nosotros. Y no por el nuestro, si así lo creemos. Se condena a los antibautistas que enseñan que la palabra externa del Evangelio obtenemos el Espíritu por disposición, es decir, por mi mucha oración, mi ayuno, mi piedad, mis obras. Y cualquier de esas cosas, ¿no? Pensamientos y obras propias. Ok, mirando el texto un poco. ¿Está claro eso?
Ok, entonces ahora vamos a avanzar más rápido aquí, prometo. En la 85, fíjense que dice aquí ese primer párrafo a la mitad ahí, cuando se habla en el artículo 5, que el Espíritu Santo cree la fe, primer párrafo, cuando se habla, cuarta línea aquí, 84, perdón, en el mío es 85. Cuarta línea, cuando se habla en el artículo 5, que el Espíritu Santo cree la fe, donde y cuando le pasa, se refiere a lugares y tiempos, no a personas. Eso quiere decir que Dios no discrimina en contra de personas. Mira el versículo 138, ahí destacado. ¿Alguien puede leer eso? Viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, Ujú. pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es Jesús hablando en Nicodemo ahí. Y lo que tenemos es lugar, ¿no? Sopla donde quiere y lo puede oír, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. O 1 Corintios 12. Pero Todo esto lo hace pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Entonces, próximo párrafo, tercera línea. Algunos escuchan el Evangelio en la iglesia por la predicación del pastor, otros la pueden escuchar por la voz de un familiar, amigo o hasta en los medios de comunicación. Entonces, de hablar del oficio pastoral, no estamos diciendo de ninguna forma que otros no pueden hablar del Evangelio. Por supuesto pueden y deben y lo hacen. Solo estamos destacando aquí en la iglesia lo que es el rol del pastor. Pero 80% de la gente que viene a la iglesia viene por amistad, familia, conocido. Así es como la iglesia crece. ¿Ok? Ahora, fíjense que dice Pablo aquí de 1 Corintios 3:6. Betty, yo sembré. yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es siempre la obra de Dios utilizando a sus hijos en todo el mundo para sembrar y regar la semilla de la palabra, pero es Dios quien convierte. Si una persona no llega a tener fe después de escuchar el Evangelio, es por su propia culpa, porque de una forma u otra frustran la obra del Espíritu Santo, no se arrepienten y rechazan las promesas de perdón y salvación que Dios les ofrece. Ahora, esa habla de monergismo de gracia. ¿Esa fue en esta clase que hablamos de eso? Monergismo de gracia. Quizás debemos hablar de eso. El monergismo es, ¿qué está buscando? Algo para orar. El monergismo es, entonces, que Dios lo hace todo. Sí, it's saying the things uno. Exacto, uno. Monergismo es monergismo. Dios lo hace todo. ¿Ok? Ahora, monergismo de gracia es realmente el concepto, es lo hace todo a través de su Hijo. Entonces, monergismo en sí es que es Dios que salva, es Dios que protege, es Dios que guía, es Dios que pelea las batallas por el pueblo de Israel, es Dios que le da la victoria. Él lo hace todo. Pero cuando decimos monergismo de gracia, estamos diciendo hizo todo a través de su Hijo, en términos de lo que es nuestra salvación. Y ese es el concepto que expresa aquí, que cuando dice, si una persona no llega a tener fe después de escuchar, Dios viene, obra en su evangelio, envía su Espíritu Santo a través del evangelio, está buscando despertar a uno en uno arrepentimiento, pero la persona rechaza, no lo quiere. Entonces, esa es la otra parte, porque algunos creen y otros no.
Lo único que podemos decir a esa pregunta es que hay dureza de corazón. Entonces, mientras que Dios lo hace todo y Él entra a la vida de uno por el huir, dándonos la buena nueva, algunos creen, pero otros siguen rechazando. Pensamos, por ejemplo, el ejemplo famoso de Faraón. Escuchamos que siguió endureciendo su corazón una y otra vez. ¿Ok? Entonces, no le podemos escoger porque Él ha escogido a nosotros, pero sí le podemos rechazar. Rechazar. Veo, perdón. Entendemos, pastor. Bien, gracias. Nunca he tenido buena letra. Ok, entienden el concepto entonces, ¿no? Entonces, vamos a enseñanzas contrarias. C. La confesores condenan a los anabautistas y otros que enseñan que sin la palabra externa del evangelio obtenemos el Espíritu por disposición, pensamiento y obra. Eso significa que estaba separando la obra del Espíritu Santo de la palabra y los sacramentos. Entonces, ellos piensan que, mira, yo oro mucho y por eso me viene el Espíritu. O, no sé, ustedes han escuchado en un momento a otro a alguien decir, Espíritu Santo me vino en 1973, estaba lavando la ropa y de ese momento creí. Yo me acuerdo un hombre diciendo eso, estaba reparando mi lavadora. Y él dijo, mientras estaba reparando, yo estoy mirando, ¿sabe? Para qué hace un patrón. Y él me dio guate y dijo, ¿tú eres cristiano? Y dije, sí. Y él dijo, yo también. 1973 está reparando una lavadora y me vino el Espíritu Santo. Ah, qué bueno. Está bien. Ya. ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿No? Año, minuto, Pero, segundo, llegó el Espíritu Santo. pero divorcien, separen el espíritu de la palabra, donde todas las escrituras nos hablan de cómo la palabra es hablado y ahí viene el espíritu. Ahora, ¿puede el espíritu venir mientras que está leyendo las escrituras? Sí, porque ahí la palabra. Claro. ¿Puede ser por conversación con un amigo que está expresando la fe? Claro, porque ahí la palabra. ¿No? ¿Por la prédica? Claro, por ahí puede. Pero hay que tener la palabra de alguna forma. Porque si no, eso llega a ser una locura. Y es una locura, pero bueno. Vamos a la página 86. Entonces, como dijo Mayra antes, son obras, Edith mencionó eso, abarca todo tipo de intento humano que provoca una experiencia espiritual, tal como la alabanza, avivamientos, la percusión, a gritos y lágrimas, etc. Hacer convulsiones, hablar en lenguas, movimiento exagerado, oración excesiva, gesto y movimientos exagerados. ¿Sabe por dónde va eso? Porque hemos tenido experiencias con pentecostales en un momento. Sí, es lo que le iba a decir, los pentecostales. Que Sí. entra el Espíritu, se desmaya, caen como poseídos. Y en eso tienen dones, ¿no? Sí. Todos oran a la vez. Yo de cerca de mi la- casa había una que a la hora de la oración yo decía, bueno, ¿y quién es? Ahí podrá estar Dios, porque uno andaba por allá, otro por acá y todo. Sí, y luego, y en lenguas, o sea, te hablan en uno, en Sí, otro como idioma, que en ellos- otro. Pero mira lo que están intentando hacer. Están intentando responder a la pregunta, ¿cómo recibo yo lo que es de Cristo y su cruz? Entonces, pero ellos se interesan más en tener el Espíritu que a tener a Cristo, que es todo otro problema. Pero la idea es igual, es cómo yo puedo apropiar lo que es de Dios. Y nosotros correspondemos a Él por los medios y por la prédica, pero siempre es la palabra. Así que es la palabra y agua, palabra y vino y pan, o la palabra mismo, pero por ese medio me viene lo que es de Cristo y su Espíritu. Pero ellos dicen, no necesito nada de eso. Puedo recibirle directamente por mi mucha oración, por mis buenas obras, por mis gestos exagerados, como dice aquí, por la lengua, como está diciendo. Llena el espacio, y muchas cosas.
Yo me acuerdo al hombre diciéndome, yo le he mencionado eso, toca mis rodillas. Yo no, ¿qué es tocar sus rodillas? No. Pero era viejito, entonces yo le complací. No sé, es raro hacerlo. Así la sanación. Sí. Y yo digo, ve, es porque siempre estoy arrodillado y son muy duros y plano. Ve cómo son planos. No lo vi, pero bueno, ok, está bien, lo toqué. Él decía eso, exactamente. Entonces, eso lleva todo un orgullo humano y quita de lo Cristo lo que es Él, que Él lo hizo todo, no nosotros. Sí, pero ahí lo quieren manejar por obras propias. Las obras que yo Por eso, obras voy a tener. por eso este concepto es importante, Sí. porque habla en contra de las obras. Sí. No, Dios lo hizo todo Ajá. a través de su De Hijo, su hijo, no por nosotros. no por nosotros. Mucha gente cree que están salvos por Cristo. ¿Perdón? Y hay personas que creen que están salvos, que no deben de ir a la Claro. iglesia porque ya hacen su obra. Ujú. Ujú. Ok, los anabautistas entonces separen la obra del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Hoy grupos, ¿alguien quiere leer esa? Hoy grupos como los pentecostales. Hoy grupos como los pentecostales y carismáticos comparten estas mismas creencias. No creen que el Espíritu Santo es recibido ni obra por los medios de gracia. Incluso creen que los sacramentos pueden limitar la obra del Espíritu. Ellos creen que reciben el Espíritu Santo por sus obras. Su énfasis no está en el Cristo crucificado, sino en tener el Espíritu Santo y su presencia. La forma en que uno logra la presencia de Dios es por pensamientos y obras. No creen que los medios de gracia son necesarios para recibir el Espíritu Santo y tener fe. Esto quita los méritos y la obra salvadora de Cristo, que es lo que usted nos menciona. Entonces, cuando dice que quita sus obras y méritos, otra forma de decir eso es que oculta su gracia. Porque cuando decimos solo por gracia, estamos diciendo, Él lo ha hecho todo. Pero si ya empezamos nosotros a hacer algo, eso ofusca, ¿es la palabra? La gracia de Cristo. ¿Ya? Entonces, no, es solo por su gracia o tenemos que algo que ver. El próximo punto aquí vale la pena que tiene porque te ayuda con tus amigos reformados y realmente es un lugar donde o un área donde tiene deficiencia. Esta creencia es falsa. ¿Alguien quiere leer eso? Bajo de ellos separen el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Esta creencia falsa deja las preguntas. ¿Cómo uno puede estar seguro de que ha recibido el Espíritu Santo y tiene fe, suficiente fe? ¿Cuántas obras hay que hacer para mantener la presencia del Espíritu Santo o para tener una fe fuerte? Esas dudas están porque la fe se basa en su experiencia, emociones y obras. La palabra de Dios es clara. La fe viene por su oír su evangelio. Se recibe el Espíritu Santo en el bautismo y la fe es fortalecida en la Santa Cena. Dios siempre está obrando en la vida del creyente para sostener la verdadera fe en Cristo, es su obra. Ok, entiende de lo que están hablando. Si yo me he tenido mi momento emotivo en 1973, el 14 de diciembre, a mí me superó el espíritu y sentí él. Pero de ahí fui y vi a una mujer muy bonita y pensé cosas muy malas ahí. ¿Cuál tiene más mérito? ¿Ese momento de 14 de diciembre de 1973? ¿O todos esos pensamientos que tenía? Uno cancela el otro. ¿Entiende por dónde voy con eso? O vamos a hablar otra realidad, porque hay muchas realidades. Tuvo una experiencia en la iglesia y empecé a hablar en lengua y me sentí como, pero tú sabes, fuerte, animado, teniendo el espíritu, lleno de espíritu. Y de ahí el lunes voy por un chequeo físico al médico y me dice que tengo cáncer. Es como el globo se fue. Me sentí, pero entiende lo que estoy diciendo. Un momento, lleno de espíritu, el próximo como. Se acabó todo. Entonces, ¿cuál es que tiene más peso? Imagínate la duda que empieza a pasar por la mente a pensar,
lo que pasé ahí o pasó ahí y ahora esto. Y uno empieza a decir, pero ¿soy salvo? ¿No soy salvo? ¿Tengo espíritu? ¿No tengo espíritu? Porque no lo puedo basar en algo externo de mí, el bautismo o pan y vino. Más bien tengo que basar eso en cómo sentí. Pero ahora presente, en ese momento, no lo siento. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Este sentimiento será que puede ayudar en algo después de haber sentido eso, tal vez ir más a la iglesia, acercarse más a la palabra y eso? Los sentimientos en sí son dados por Dios y pueden ser algo que nos sirve, pero no son la base por la cual buscamos la fe. Porque si son la base, como dije, y voy a repetir, un momento me siento bien, pero el próximo digo, soy maldito y voy al infierno porque el diablo viene picando mi conciencia y diciendo, puede engañar al pastor, puede engañar a tu pareja, pero entre tú y yo, pana, sepamos lo que está pensando o no. ¿Sabes por dónde ando con eso? Y ahí es la parte diabólica, porque si tengo que depender de mis sentimientos, estoy frito. Ahora, por otro lado, cuando yo me siento avergonzado de algo que hice y hay una profunda pena, el sentimiento es piadoso, porque siento el Está mal. reconociendo. O al escuchar que lo que yo hice, soy perdonado y que todavía Dios me ama y siento de repente un gozo y bien y como animado, estos son los sentimientos piadosos. Pero ese tiene que ser basado en la También palabra. porque está obrando Dios mismo en ti, o el Espíritu Santo está obrando en la persona. Totalmente. Pero el sentimiento está sujeto a la palabra. No es la emoción o sentimiento que está encima de la palabra o apartado de la palabra. Entonces, yo no niego que las emociones tienen su propósito. Niego que son la base de nuestra fe. Porque yo puedo escuchar que tengo cáncer y decir, ajá, pero ¿sabe algo? Cristo en las aguas bautismales puso su nombre sobre mí y cuando hizo la señal sobre mi frente y mi pecho, me llamó su amado Hijo, perdonando de mis pecados, diciéndome que en vida soy de Él y en la muerte voy para estar con Él. Está basado en algo externo, fuera de mí, que fue dada a mí. Y allí, en eso baso, aunque tengo cáncer y voy a morir, voy a tener la vida eterna. Hay una fe fundada en algo concreto. Versus mi sentimiento, porque yo puedo seguir sintiendo mal, habiendo escuchado eso del médico, pero no me quita de la esperanza firme que tengo. ¿Entiende por dónde voy con eso? Y eso es importante porque yo he tratado con mucha gente reformado y gente pentecostal y siempre pregunto, ¿pero en qué basa su confianza? Pregúntale eso en algún momento. Una amiga, no para echar duda, pero a ver qué dice. Ah, es que oro mucho, van a decir. O van a decir, no, es que siempre ayuno. Entonces, pregúntales. Pero entonces, por tus oraciones que son salvos. Y van a decir, siempre, no, 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 no. De una vez van a decir eso. Pero acaban de decir que sí. Porque no tienen una base. Y realmente no van a saber ni justificar ni validar entonces por qué son. Y cuando vienen las tempestades de la vida, a la cual realmente, dime que la vida no tiene sus momentos difíciles. Pero no van a tener de qué sostenerse. Y no tiene ese ancla, entonces, a la cual pueden decir, ah, no, pero fuera de mí, Cristo ya me ha hablado y me ha asegurado, y en esa me ha hecho una promesa, a eso yo me aferro. Aunque mis Porque sentimientos entonces, me traicionan. como le dice pastor, por ejemplo, como cuando vengan esas dificultades de la vida y cuando avanza la edad y todo, cuando alguien diga, yo ya no puedo salir y hacer buenas obras, o ya no puedo dar un buen diezmo, todo eso, entonces quiere decir que ya no tengo esperanza, ya no soy salvo, no voy a tener salvación, porque yo ya no puedo hacer las obras que Porque hacía. depende de lo que. Exacto, porque dependía de él, y si él ya no puede hacerlo, entonces él ya no Sí. tiene salvación. Sí, sí. Ese va a ser el problema. Así y por es. eso es que no tienen después esperanza, pierden la fe. Entiende el concepto entonces. Ahora, yo sé que a veces estas cosas nos desafían.
Entonces, si tienes dudas, echa tu duda aquí o pregunta, porque tampoco estoy buscando hacer bula, pero estoy buscando dar ejemplos para que comprenda que en la vida necesitamos tener algo que es firme y no algo que nos traiciona. Y yo fui uno como joven pensando que los sentimientos eran de lo más importante, pero solo llegué a entender después, no, esa no es la base, porque los sentimientos traicionan. De verdad traicionan. Claro. Entonces, y yo no tengo problema que tú te sientes bien o conmovido y llora porque he escuchado algo bello de tu fe. Fantástico, fantástico. Pero esa no es la base. Esa no es la base. La base es lo que Dios nos ha dado, sus medios. Ahí se encuentra algo firme a la cual se puede agarrar y saber que recibiendo el cuerpo de Cristo y su sangre, aunque me encuentro muriendo, estoy recibiendo la medicina inmortal que me va a dar la misma vida eterna en la cara de una muerte que es real y eminente. Ok. Las otras, la doctrina católica, podemos saltar eso, el oficio de la predicación, creo que podemos saltar eso. El artículo 14, el gobierno eclesiástico, vamos a hablar de eso un momentito. El punto A, ve el artículo 14 respecto al gobierno. ¿Alguien nos quiere leer eso? Respecto al gobierno eclesiástico, se entiende que nadie debe enseñar públicamente en la iglesia, ni predicar, ni administrar los sacramentos sin llamamiento Legítimo. legítimo. Ahora, lo que quiero decir respecto a eso de una vez es de cierta forma es para protegernos. En todas las escrituras, cualquier profeta que habla, discípulo que habla o apóstol que habla, hacen referencia a su llamado. ¿Qué importa tiene eso? Yo voy a enseñar eso muy fácil. Beati, ¿cómo es el nombre de tu hijo otra vez? El chiquito, Ah, Leandro. Leandro. Si Leandro viene a mi casa y me dice, Betty me dijo que necesita 1,000 pesos. Y digo, bueno, toma Leandro. Luego estoy hablando a ti y digo, sí, yo di a Leandro 1,000 pesos y tú dices, ¿por qué? No, es que me decía que tú lo necesitabas. Y tú dices, yo no dije nada. Ok. De una vez entendemos el problema, ¿no? De una vez. ¿Cuánto más si Dios tiene personas que hablan por Él y no son enviados o llamados por Él? Esa es la idea atrás del llamado. ¿Entiende? Para hablar de forma simple. Entonces, el llamado, hoy Dios no llama directamente, más bien por su iglesia. Los apóstoles son llamados directamente, es decir, por Jesús. Pero nosotros somos llamados a través de la asamblea de creyentes, quien extiende a una persona llamado para hablar por ellos. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Aquel que nos predica es uno que es formado, preparado y nos protege porque nos va a enseñar de la fe y no de cualquier locura. Entonces, uno no debiera escuchar de púlpito locura o cosas nuevas porque esa persona es llamado para hablar por Dios y ha prometido hablar de lo que había recibido. En vez de tener aquel que se ponga ahí y dice, Dios me había dicho, ok, prepárense, porque quién sabe, quizás fue el pizza que comió muy tarde, o quizás era que tuvo una pelea con la señora en la mañana, entonces se siente mucho ánimo y va a darle a todos nosotros. Es que, ¿sabe por dónde voy con eso? Es que las cosas que dicen son espantosas. Y por eso tenemos llamados y las escrituras siempre, los profetas, los apóstoles, todos hablan de sus llamados para que el pueblo reciba consuelo y confort y no una locura, la cual es lo que vemos en muchas de las iglesias, una locura. Yo no digo todos, muchos son legítimos, pero unos cuantos dicen lo que le pasa por la mente. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito atrás del llamado, que cuando predica o enseña, que esa persona tiene un llamado. Entonces, Dios instituyó el oficio para no hay confusión en los roles y la función de los sacerdotes. La palabra de Dios sea enseñada correctamente y hay un buen orden en la iglesia.
Creo que eso es entendible. Ok. Vamos a la próxima página y el sacerdocio. Vamos a hablar un momento del sacerdocio de todo creyente. Cada persona bautizada es un sacerdote. Solo los que tienen fe en Cristo forman parte del sacerdocio real. El concepto de sacerdocio real se encuentra en 1 Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, de Dios especial posesión, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Dios quien escoge, es decir, aquellos que tengan fe viva en Él son sus sacerdotes. ¿Qué significa ser miembro del sacerdocio? Eso es muy útil, eso. Tener acceso directo a Dios, es decir, no necesitamos un intermedio, podemos nosotros orar directamente a Él. En el nombre de Jesús, ¿no? Cualquier cosa que pida al Padre en mi nombre, por eso siempre oramos en el nombre de Jesús. Entonces tenemos a través de Jesús acceso directo. Está reconciliado, acabamos de hablar, ya lo quité, de ese concepto de cómo las llaves nos une, nos abre el cielo. Y tres, ante Dios todos los cristianos son iguales en derechos, poderes y honra. El bautismo nos da a cada uno lo que es de Cristo. Pablo dice, todo lo que es Cristo es vuestro o suyo, tuyo. Ya, entonces, entendemos lo que es sacerdocio, ¿no? Acceso directo, reconciliado, es decir, perdonado, y ya por ser de Cristo, ser bautizado, somos todos los mismos. No hay uno que es mayor en espiritualidad, es decir, a otro nivel, más cercana a Dios que otro, que es precisamente el orden en la Iglesia Católica. Si tú eres sacerdote, tienes sacramento de sacerdocio, entonces ese te coloca a un nivel mayor. Si tú tenías sacramento de matrimonio, también tenía otro nivel espiritual hablando, ¿no? Y eso es uno de los cosas que destacamos como luteranos. No. Siendo bautizados, nos encontramos como Pablo dice, Pedro dice en el Pentecostés, el día de Pentecostés, el primer sermón es, yo percibo con Dios que todos los hombres son iguales. Es decir, que no hay distinción entre gentil y griego, judío, todos en los ojos de Dios necesitan a Cristo, teniendo Él, se encuentra perdonado, hijos preciosos, lo mismo. Por eso la iglesia trabaja en los márgenes de la sociedad, con los discapacitados, con los pobres, con los poco educados, con familias que se encuentran en fracaso, un poco como estamos hablando más temprano hoy. Sí. Porque entendemos que todas las personas son iguales en los ojos de Él, a través de Él. Y también Jesús. porque, bueno, por ejemplo, nosotras con mayor razón en el caso en un momento más adelante que uno sea diaconisa, porque debes demostrar misericordia con los más necesitados. Precisamente. Con quien más te necesites, donde más misericordia debes de demostrar, que estás viendo tú la necesidad. Y esa misericordia tiene el propósito de traer aquella que es marginalizado a la margen o perímetro de la sociedad y ponerle al centro, porque somos un pueblo en la cual percibimos todos son iguales. Entonces no dejamos nuestros ojos traicionarnos a decir, por esa discapacidad física, esa persona no debiera estar entre nosotros. No es al contrario, el cristiano ya goza a tener esa persona entre ellos. Porque Dios en Cristo ha visto nuestra discapacidad espiritual y colocado a nosotros al centro de su atención. Okay. Comprendemos, ¿no? Es bonito ese enseñanza, muy bonito. Como pequeños sacerdotes, bajando un poco, los creyentes tenemos el privilegio y el oficio de... ¿Quiere leer alguna de estas cosas? Creo que es bonito esa lista. Compartir y enseñar la palabra de Dios en nuestras vidas. Sea que fuera esposa, madre, hija, hermana, estudiante, empleadora, trabajadora, vecina, amiga o diaconisa. Interceder los unos por los otros y con otros. Anunciar el perdón que Dios da al pecador arrepentido en su vocación, juzgar la doctrina con la palabra de Dios y las confesiones luteranas, participar de las decisiones congregacionales, extender el llamado a un pastor, trabajar unidos con los pastores, diaconisas, maestros,
administradores, líderes y miembros, así como dar testimonio de Cristo y hacer misericordia. Asistir al servicio divino y compartir con nuestros hermanos en la fe para recibir los medios de gracia y cuidar nuestra vida espiritual. Entonces, no sé si uno o el otro te sorprende o tiene sentido, tiene preguntas de uno o otro de eso. Entonces llamamos a nuestro pastor como asamblea de creyentes, trabajamos unidos uno con otro, asistimos al servicio donde recibimos lo que es de Cristo, sus medios, la Eucaristía, ¿no? Somos parte de lo que la asamblea de creyentes toma como decisiones. Podemos buscar la doctrina, es decir, saber lo que es que Dios nos dice, anunciar perdón a nuestra pareja, a nuestro hijo, a otro, porque tenemos las llaves, no solo el pastor lo ejerce públicamente, nosotros en nuestras vocaciones. Interceder, eso es orar. Otros entienden eso de nosotros, cuando decimos que somos cristianos, a veces dicen, ora por mí, porque se entienden que estamos diciendo que tenemos acceso con Dios. Ese es aquel que es intercesor, lo uno por lo otro. Y compartir y enseñar la palabra, bueno, eso es obviamente de quién somos. ¿Ya? ¿Ok? Pastor, antes Sí. de pasar, yo más que pregunta era una duda o aquí en el versículo Romanos 12:3. Digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo, de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mi duda era ahí, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, esto se refiere más o menos los predicadores, el pastor, los sacerdotes como miembros de la iglesia, o a qué, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, cada uno tenemos fe distinto. ¿Saben? En primer lugar, sí, cada uno de nosotros, perdón, cada uno de nosotros tenemos nuestra fe propia, pero para tener contexto aquí, dice, así que hermanos, yo los ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, así es como se debe adorar a Dios. 2, y no adopten las costumbres en este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y ahora entra en este versículo. Por la gracia que me has dado, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que él debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios reparte a cada uno. Entonces, según el contexto que tenemos aquí, empieza diciendo, presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, todo lo que somos, tenemos, presentamos como en servicio a Él, en amor al otro. Segundo versículo, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Es decir, no deja que el mundo te distraiga o te lleva, más bien tenga la mente en lo que es de Dios y su voluntad por ti, la cual es bueno, agradable y perfecto. Y de ahí dice, por la gracia que me has dado, diga cada uno de ustedes, no tenga más alto concepto de sí mismo, de que él debe tener, sino que piense de sí con sensatez, sea humilde, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno sí recibe una fe, algunos más fuerte, otros más débil, otros entre las cosas, pero acuérdense que si tiene fe como granilla de mostaza, eres salvo y tiene todo lo que es de Cristo. Si tiene fe para mover la montaña, igual tú eres salvo como uno que tiene un granito de mostaza. Porque la cuestión no es en cuánto o cuán poco, pero que tenga fe. Entonces, por eso admiramos los santos o santas. María, la más bendita de todas las mujeres. ¿Por qué? El ángel la viene, no ha tenido relación con ningún hombre. El ángel dice que está encinta o está embarazada. ¿Cómo puede ser? No he conocido un hombre.
Y es decir, él dice, el ángel, el Espíritu Santo va a pasar sobre ti. Y la respuesta es que sea como tú me has dicho. O sea, la respuesta es uno de fe. Por eso admiramos a María, porque ella creyó que simplemente por el ángel hablar, así iba a pasar. Tenía una gran medida de fe. ¿Me entiendes, Edith? ¿Ok? Plenamente. Ok. Ok. Entonces, simplemente para dar un poco carne, eso y entender el asunto. Bien. Ok, avanzamos entonces. Buena pregunta. Oficio pastoral, hablamos de cómo fue instituido, que Cristo lo instituyó y que es para mantener la iglesia, por la prédica, por la cena. Hablamos de las tareas, no hablamos de las tareas. En primera instancia, oficio pastoral consiste en 3 tareas principales. Entonces tenemos Marcos 16:15, vaya por todo el mundo y predica. 2, por tanto, id y hacer discípulos, bautizando. Y 3, la paz de ustedes, así como el Padre me envió, también yo envío a ustedes. Reciben el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, les serán perdonados. Ok, entonces, un llamado divino, ese llamado antiguamente con los apóstoles vino directamente a Cristo, escogió a Andrés, él escogió a Juan, él llamó a Pedro, pero hoy día Dios llama a través de su iglesia y ese se llama un llamado mediante o indirecta a través de la iglesia. Y un llamado es donde los cristianos se junten para extender esa a uno, para predicar y servir a ellos con ese propósito. Ordenación es lo que recibe un pastor o un hombre que tiene un llamado y a las manos son colocados sobre él para colocarle en ese oficio. Autoridad, no tiene ninguna autoridad aparte de lo que es la palabra. ¿Ya? Y esa autoridad no es en sus manos, no es en su persona, es por la palabra y el llamado que tiene. Su autoridad no extiende más allá que su palabra. Él no puede decir, tú tienes que tener una camisa blanca mañana. Yo me acuerdo siendo parte de una iglesia donde eso fue toda una locura. Porque en algunas iglesias hay toda una confusión sobre ese asunto. Que el pastor tiene más autoridad que sobre la palabra. No. Y hablamos de eso un poco más adelante aquí. Vale la pena hablar de eso en la próxima página, bajo de 2 Timoteo 3, 16, 17. A veces las personas rechazan y tienen objeción a lo que dice el pastor. No porque no sea la verdad, sino porque es la verdad y no quiere arrepentirse de su pecado. Dijimos anteriormente que podemos juzgar la doctrina. Si tú no te cae bien algo que el pastor dice, tiene que preguntar a sí mismo, ¿está diciendo su opinión o está basando lo que dice sobre la palabra? Si es su opinión, puede descartarlo, porque es una opinión. Pero si está hablando y regañándote por algo que es de tu vida y no te gusta, cuidado al simplemente decir, ese no es nada. Porque el pastor tiene el deber de hablarnos por parte de Dios. Y eso significa que antes de la amistad, antes de ser justo, amable o gentil, también necesita hablar a veces palabras que son verdad. Claro. Y duro. Y si tengamos un amor por la palabra, queremos que nuestro pastor nos dice ese tipo de cosas. Porque no está juzgándonos, más bien está advirtiéndonos. Piensa, reflexiona, medita sobre lo que están haciendo o lo que ha hecho. Entonces, solo lo llama la atención a eso como diaconistas, porque a veces podemos decir, simplemente su opinión. Puede ser, sí, puede ser. Pero por otro lado, si no es, a lo mejor vuelve para conversar. Porque si él es un hombre decente, va a querer ayudarte a pensar a través de eso. ¿Ya? Ok, por mandado de Dios. Fue Cristo quien instituyó, hablamos de eso. Llamado divino, hemos hablado de eso.
sus tareas son correctamente hechas, el resultado es claridad en las enseñanzas bíblicas apuntándonos a Cristo. Constantemente la enseñanza debe ser uno que nos apunta a Él. Consuelo, que somos amados y perdonados, y los medios de gracia sirven para hacernos discípulos, porque Cristo mismo nos sirve a través del pastor. Acuérdense, Él representa a otro, no representa a sí mismo. La alba blanca es para que no vemos la persona. La estola, que es lo que viene encima, es porque representa el yugo. Él está bajo de Cristo y debe predicarnos, como yo acabo de decir, lo que es de Cristo, no su opinión. Yo siempre tengo temor que lo que digo del púlpito es simplemente mi opinión. Esa me da un miedo, que yo voy a estar hablando mi opinión en vez de hablar de lo que es de Cristo. Y por eso un pastor tiene que estudiar, porque quiere decir lo que es de Dios y no meramente su opinión. ¿Entiende? Y teniendo lo que es de Dios, es algo que penetre el corazón, que nos abra a la reflexión, que nos permita meditar sobre quién es nuestro Señor y lo que ha hecho por nosotros. Eso es plenamente algo espiritual, ¿no? ¿Qué pasa que escuchamos opinión? Sí, sí, sin dudas. Pero no debiera ser así. Entonces, eso es lo que podemos esperar de nuestro pastor. Creo que es sano entender lo que debemos esperar, ¿no? El ministerio no es un cargo, sino de servicio, a pesar de la congregación. Él es siervo de Cristo, entonces sirve Él. Si vamos a la próxima página, ¿quién debe ser llamado? Eso. A esa, creo que el punto es que debe ser apto para enseñar. Esa es la única habilidad y las otras son características. Esa es la idea de ese ejercicio aquí, ¿no? Entonces debe ser un buen maestro. Y dice, en segunda instancia, saber bien manejar la palabra, que también es un buen maestro. Entonces, en su esencia, pastores son maestros. Ok, de ahí tenemos un orden que creo que hemos visto en otros cursos. ¿Alguna pregunta de eso? Porque creo que son cosas que acabamos de tocar. El pastor y los miembros trabajan juntos en la iglesia, en la próxima página. Eso creo que es sentido común. ¿Cuál es la gran diferencia entre el trabajo de pastor y el trabajo de sacerdocio? Bueno, como acabamos de decir, el pastor predica públicamente y perdona públicamente, retiene pecado públicamente. El creyente tiene el mismo perdón porque es la misma cruz, es el mismo Jesús. No hay dos cruces, dos Cristos, otros tipos de perdón. Todo viene de la misma cruz. Entonces uno ejerce eso públicamente, mientras que nosotros hagamos eso en nuestras vocaciones. Es decir, donde Dios nos ha colocado. Perdonando hijo, perdonando pareja, perdonando madre, etc. Es cuestión de ámbito. ¿Es la palabra, no? Ámbito. Ok. Reflexiones. La potestad de los obispos. Quizás podemos leer eso. Es un poco largo. Yo voy a buscar un poco de agua aquí. ¿Se ve dónde estamos? ¿La potestad de los obispos? ¿Podemos leer eso? 94. Sería frío, hermano. Era que tú sí. Tanto pensar en algo. Okay, voy a leer la primera parte, alguien puede leer el segundo. En tiempos pasados se escribieron muchas y diversas cosas acerca del poder de los obispos. Algunos han confundido impropiamente el poder de los obispos y el poder de la espada temporal. Tal confusión caótica trajo como consecuencias muy grandes guerras, tumultos y insurrecciones, porque los obispos, con el pretexto del poder otorgado a ellos por Cristo, no solamente han introducido nuevos actos de culto y mediante la revelación de algunos casos y empleo violento del entredicho han oprimido a las conciencias, sino que se han
atrevido a poner a su antojo a emperadores y reyes. ¿Alguien quiere leer el resto? Por este motivo, nuestros teólogos, para consuelo de las conciencias, se han visto obligados a exponer la distinción entre el poder espiritual y el poder de la autoridad temporales. Los nuestros han enseñado que a causa del mandamiento de Dios se debe nombrar con toda reverencia ambos poderes y autoridades y que deben estimarse como los dos dones divinos más nobles de este mundo. Nuestros teólogos enseñan que de acuerdo con el Evangelio, el poder de las llaves o de los obispos es un poder o mandato divino de predicar el Evangelio, de perdonar y retener los pecados y de descubrir y administrar los sacramentos, porque Cristo envió a los apóstoles con el siguiente encargo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Recibid el Espíritu Santo, a quienes le remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Entonces, de nuevo, esto había un abuso de como, pero habla de obispo, se está hablando, esa es otra palabra bíblico por pastor. Sinónimo con pastor es obispo, presbítero y anciano. En el griego, esos son títulos varios que son usados en el Nuevo Testamento. En este caso habla de obispo, está hablando de pastores. Entonces, estos pastores están mezclando el asunto con lo que era una autoridad espiritual versus lo que es una autoridad temporal. Entonces, estamos buscando aclarar ahora cuál es la autoridad que tiene, hasta qué punto extiende y dónde se para. Básicamente es lo que estamos tocando, ¿no? Por cuestión del abuso que había. Entonces, vamos a mirar eso un poco. Y no es un concepto complicado, no creo. Aquí da un poco de contexto en ese primer párrafo. El artículo 28 se basa en una doctrina desarrollada por Lutero, que se llama la doctrina de los dos reinos. Se puede comparar, estoy en plena, ese primer párrafo al centro. Se puede comparar la doctrina de los dos reinos con lo que llamamos la separación del Estado y la Iglesia. Pero la doctrina de los dos reinos es más profundo que eso. Al estudiar la doctrina de los dos reinos, uno puede comprender mejor el oficio pastoral. Básicamente, si Dios es Dios, y es, entonces está sobre todo. Ok, hasta ahora están de acuerdo conmigo. Entonces, ¿dónde va la autoridad? Muy amable. ¿Dónde va la autoridad de Dios? No estoy buscando engañarte. ¿Dónde va? De nuevo, Va si sobre Dios, todo. exacto, sobre todo. Porque Muy él bien. está sobre todo y él también, él va a estar sobre de todo en autoridad y en mandato y en todo. No puede haber algo más arriba que él. Totalmente. Alguien. Entonces, si tengamos eso establecido, ahora el asunto es para decir cómo gobierna sobre nosotros. ¿Ok? Porque acabamos de decir Dios está sobre todo y que tiene autoridad sobre todo. Entonces ahora queremos desarrollar eso. ¿Cómo gobierna? Bueno, aquí entra el concepto de los dos reinos. El reino izquierda, Dios gobierna a través de las autoridades. Ese es el reino de poder. Porque un gobernante puede decir, tú vas a estar encarcelado si roba el carro de tu vecino. Hay poder ahí. Y puede ejercer hasta la espalda, encarcelando, quitando la vida de uno, dependiendo de lo que uno ha hecho. Entonces a veces se llama el reino de la izquierda, de poder o de la espada. Todo un abuso, pero Todo es absolutamente. parte de los abusos de la Ese es uno de los abusos católica, principales, la La Inquisición. Inquisición. Ajá. Ajá. Buen ejemplo, sí. Y que fue en muchos casos por varios siglos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el reino de la derecha es que Dios gobierna a través de su iglesia. ¿Y cómo? Bueno, por sus medios de gracia. Porque Él viene a nosotros, dándonos lo que es de Él, por pan y vino,
por agua, por su palabra, el anuncio del evangelio, perdonándonos de nuestro pecado. Entonces, eso es el reino de gracia, porque aquí recibimos su perdón. Pero en ambos reinos. Pero ¿por qué hay que distinguir? Porque un pastor opera o trabaja en ese ámbito, pero no en el otro. No tiene que ver con si tú robes el carro de tu vecino, te van a encarcelar. No tiene poder ahí. No, su poder extiende hasta el límite de la misma palabra. Pero no se extiende sobre lo que es tu persona, tu trabajo secular y todo eso. ¿Me explica? Entonces, esta fue, exacto, no debiera. Muy bien, no debiera. Entonces, parte del propósito de esa enseñanza es ayudarnos a tener esto claro. Esa es la enseñanza en la cual estamos entrando. ¿Tiene sentido eso? Ok. Y allá ahora vamos a explorar unos abusos de eso. Pero si tiene esas dos formas de cómo Dios ejerce su autoridad a través de las autoridades, por eso respetamos las autoridades. Cuarto mandamiento, la autoridad máxima en la vida de uno de chiquito al grande es padre y madre, ¿no? De allí son cualquier que está colocado en autoridad, porque Dios lo puso y Dios opera a través de ello. Y en la iglesia es a través de sus medios. Y allí tenemos al pastor para darnos lo que es de Cristo. Entonces tenemos esos dos reinos. ¿Se entiende? Eric. Ok. Solo chequeando que todos están. Entonces, la doctrina de los dos reinos, tenemos ambos poderes, tanto espiritual como terrenal, de B, en medio de ese párrafo. Ambos poderes, tanto espiritual como terrenal, son ordenados por Dios y ambos separados sirven a Dios. Dios gobierna a través de dos reinos y los confesores denominaron estos dos reinos y el reino de espada terrenal y el reino de gracia espiritual. Uno es, esa es la otra parte, uno es vertical y el otro horizontal entre uno y el otro. ¿Ok? Entonces el pastor nos orienta en lo que es entre nosotros y Dios, mientras que las autoridades temporales nos ubica entre cómo relacionar uno con el otro. Ok, la próxima página. Fíjense, uno en este mismo párrafo, uno sirva como un instrumento de gobierno, buscando justicia mediante la administración de la ley y la preservación de orden. La otra es un instrumento de evangelio y sus sacramentos, anunciando y mediando una salvación definitiva y eterna que solamente Cristo puede dar por su amor incondicional y sacrificio en la cruz. Repitiendo lo que acabamos de decir. Mira los dos cuadros. Ok, yo voy a leer de la izquierda, tú lees de la derecha. Mira, Mayra, por favor. Sí. Conocido como el reino secular o el reino de la izquierda. Y el reino de gracia, conocido como reino espiritual o el reino de la derecha. El no cristiano y cristiano están bajo este reino. Solo el cristiano está bajo este reino. Autoridad temporal, gobierno civil. Autoridad espiritual, la palabra de Dios. Reino material y temporal. Reino espiritual y eternal. Dios actúa a través de las autoridades terrenales. Dios actúa a través de sus medios de gracia. Existe por causa del pecado. Existe por la misión de Dios para la redención. Y el mío para el orden. Leyes civiles para la paz externa, para convivir en sociedad y para prevenir la maldad. Leyes de Dios para convivir en paz con Dios y el prójimo. Corresponde a la segunda tabla de la ley, es decir, de cuarto al 10º mandamiento. Y el de gracia corresponde a la primer tabla de la ley. Primer La tres. primer parte, primeros tres. Autoridad temporal de castigar el pecado. Castigo del pecado pagado por Cristo ya en la cruz. Y justicia humana reprima. Y justicia de Dios. Veo lo útil que es ese cuadro. Sí, explica muy bien. Ok. Entonces, fíjense, unas observaciones breves. Si digo Dios actúa a través de las autoridades terrenales, a veces nos cuesta eso. Porque uno dice, ¿cómo es que el presidente de mi país es uno que Dios utiliza? Ahora, eso no niegue que el hombre puede ser muy mal, roba, pone leyes que son malas, etc.
Pero el puesto en sí es uno de autoridad, por la cual uno respeta el puesto, quizás no la persona, pero el puesto. Por eso David en el Antiguo Testamento, cuando Saúl, el rey, quiso matarle, tenía varias oportunidades para matarle, pero dijo, lejos de mí tocar uno que es ungido por el Señor. Y él entendió, no, el Señor tiene que quitarle, no yo. Y no es que tenía un amor por la persona, más bien por el puesto, la autoridad. Y hay una distinción. Porque si esa persona hace bien con su puesto, es toda una bendición al pueblo. Lo sabemos porque hemos visto buenos gobernantes. Por otro lado, si son malhechores, bueno, sabe lo que pasa en nuestros países. Mira uno al otro. Y no voy a sacar ejemplos porque todos nosotros podemos pensar de uno a otro. Ok, entendemos el asunto. Potestad de los obispos. Entonces, ese simplemente está aclarando los abusos. Y acabamos de hablar de estos abusos. Y ese mismo temor el rey Herodes cuando Jesús iba a nacer. ¿En qué sentido? Dijeron que un nuevo rey había nacido. Oh, sí, 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 sí. Temió y por eso querían. Y particularmente porque pensó que este rey iba a quitarle de su poder terrenal. Sobre todo, totalmente. Entonces tenemos poder de las llaves, de eso acabamos de hablar, predicar el evangelio. Obispos, abusos de los obispos, hay unos cuantos. Cualquier pastor pentecostal que diga que tú no puedes poner tu camisa amarilla, o yo tuve un hombre, de verdad puede decir eso no es mentira. Me vino y me decía, pastor, tengo un problema. Ajá, ¿cuál es el problema? Y no conocía a ese hombre. Y yo digo, ok, no puedo tener relación con mi señora. Ok, ¿por qué no puede tener relación con tu señora? Es que la pastora me prohibió. Y yo, ¿cuál pastor? Y ella dijo, no, es que mi señora va a una iglesia y la pastora muy molesta que yo ya no existo ahí. Y dijo que ni puede caminar conmigo en público tomando la mano. Imagínate cuán molesto era ese señor. Por no acudir él ya a la iglesia, Sí, la señor. pastora le La prohibió, castigó, lo Sí, castigó. lo castigó, le dijo ni caminarás ni Pero estarás con él entiende, ni relación. entiende por qué eso Ese fue tiene, el castigo que le entiende dio por por no eso, acudir. por qué eso tiene importancia. Hay un límite, ¿no? Sí. Yo creo que eso es algo entre pareja, no entre la iglesia. Ok. Entonces, hay un propósito detrás de todo eso. O de las sectas, ¿no? Como un adoctrinamiento ya. Una como secta, algo así totalmente. grave. Sí, sí, exacto. Un abuso y confusión total. Ok, los dos reinos deben mantenerse separados. La iglesia solo tiene poder espiritual. Por esta razón, las dos autoridades, la espiritual y la temporal, no debe confundirse ni mezclarse, pues el poder espiritual tiene su mandato de predicar el evangelio y de administrar los sacramentos. Ok. En la próxima página, mira, ya hemos tocado eso. Yo no creo que hay que tocar otra cosa ahí. Artículo 23, el matrimonio de los sacerdotes. Yo solo quiero tocar un punto aquí, porque yo creo que eso es muy clara, esa de artículo 23. Pero el punto aquí, todos y yo estuvimos hablando de eso, preparando por la clase hoy. El punto aquí es, ¿y qué año fue hasta que el Papa prohibió Prohibió el casamiento de 1074. 1074, casi? Ella se preparó. Entonces, Muy bien. ¿quería hablar de eso última vez? Entonces, el punto aquí es uno. Y eso es lo más sencillo y quizás lo más importante de esa parte. Donde Dios pone su palabra, el hombre contradice, busca allí por la perversidad, fracaso y problema. Es decir, Dios nunca decía que sus sacerdotes no pueden casar. Sabemos que Pedro, de que la Iglesia Católica considera el apóstol principal, ¿no? Sobre ti voy a construir mi iglesia, etcétera, etcétera. ¿A quién fue Jesús para sanar de Pedro? La suegra. Sí. La suegra. Claro. Si tiene suegra, Tiene mujer, tú tiene sabes que esposa. no agarró una suegra y no agarró una esposa. Nadie hace eso. ¿Quién va a agarrar una ¿Quién va a agarrar? suegra? Sino que ya viene incluida y ya dices, bueno, ¿verdad? Tú sabes, el Pero- chiste dicen que es la razón que Pedro traicionó al Señor. Porque Ay. sanó la suegra. Ah, entonces lo hizo en un plan como de venganza. Ok, yo no dije eso, pero no puedo resistir.
Imagínate, casi, casi. Pero entiende el punto. Tenía Sí. esposa. Claro, Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, todos eran casados. todos. Sí. El sumo sacerdote era casado, porque sabemos de varias instancias entre los judíos donde el hijo o nieto era también el sumo sacerdote. Entonces no tenemos casos donde fue prohibido. Ahora es cierto, como Pablo dijo, tú puedes quedar como yo, es decir, sin pareja, pero él es la excepción. Los demás, a lo que sabemos, eran casados. Entonces, donde la iglesia o hombre pone una palabra en contradicción a lo que Dios ha dicho, va a encontrar perversidad, fracaso y pecado. Mira en la iglesia católica como hemos encontrado una y otra vez, en la iglesia prohibiendo sus curas de casar y escuchamos de abusos sexuales. Escuchamos por aquel lado de problemas con niños. En otro lado, problemas como homosexuales. Es porque Dios nos hizo para expresar a nosotros mismos en intimidad con otra, ¿no? Pero de repente, no me importa si es la misma iglesia que dice, no, Dios ya había dicho al contrario. Entonces, lo que es natural debe ser algo que podemos realizar. Ahora por eso Noé no hubiese entrado de cada pareja un animal. Totalmente. De cada animal, pareja. No, y además también es, bueno, desde aquellos tiempos, como dice Pastor, era bueno, se veía positivo el matrimonio que Pero tuviera bueno. su esposa, porque era una manera en que se evita el adulterio o estar con esa tentación o de hacer otro pecado y todo esto, hacerlo por fuera, porque por eso tendrías tú tu pareja, o sea, esa era también la idea. Y esa es la parte positiva. Ajá. Un hombre que se casa, siendo un pastor o sacerdote, puede dar un buen ejemplo a lo que es la iglesia, de lo que es una familia cristiana bajo de Cristo. En unión, amor uno al otro, viviendo en perdón uno al otro. No perfecto, pero bajo el perdón de Cristo. Yo peleo con mi esposa, ella pelea conmigo. Eso es normal. Sí, pero normal en la iglesia es que también perdona. Perdona. Entonces, este refleja quién somos y que creemos quién decimos que somos. Entonces, Dios quiere ese ejemplo, no la que dicen que somos a un nivel más elevado porque nos casamos. Dios nos dijo que ese es un nivel más elevado. La iglesia decía eso, pero no Dios. Entonces, esa es la parte que creo que es importante destacar de eso. Donde hablamos en contra de lo que Dios dice, hay fracaso, pecado y depravidad. Otro aspecto, Sí, por perdón, favor. Pastor, relacionado, que creo que no se le encuentra una verdadera como justificación en las escrituras, es el caso, aparte, bueno, de que los sacerdotes católicos no se pueden casar, como dicen desde el año 1074, están también lo de muchos hombres que se recluían en los monasterios, los monjes, y también ligado con ellos las monjas, que también dedicaban su vida a estar como en soledad, a estar aislados y estar haciendo siempre oración, pero es cuando se dice ahí que esa no es la verdadera función que Dios da para su ministerio o para que trabajen para él, no lo es, porque más bien deben de servir al prójimo y deben de estar entre las personas que los van a necesitar, Excelente. no aislados, haciendo oración y estudiando la palabra, pero sin que realmente puedan llevar esa palabra, o como dicen, vayan y prediquen mi palabra, y ellos no, porque ellos están aislados. Todos esos, ¿cómo le llaman? Pues como castillos o eso, donde tenían a todos esos monjes, los monasterios con monjes, los de monjas, realmente esa no era la función original que se creía. Muy bien dicho, y podemos concluir eso, con eso, porque de nuevo, el concepto católico romano era que, pues, aislarme y orar en mi celda, estoy a un nivel más alto Claro. espiritualmente hablando. Pero Pedro predicó el día de Pentecostés, percibo que con Dios todos los hombres, es decir, toda la humanidad es igual. Entonces, eso quiere decir que no hay forma de ser más enaltecido que otro espiritualmente hablando. Somos iguales porque todos tienen que entrar por la misma puerta. Yo había dicho eso varias veces. Ser gordo, flaco, alto, chico, educado, rico, pobre, entre los dos, es que todos entren por el bautismo. Y en el bautismo recibimos lo mismo de Cristo y su perdón. Eso es lo que nos nivela todos.
Entonces, no hay que hacer la competencia. Claro, hagamos la competencia, pero no hay que hacerlo porque somos iguales. Y parte de lo que era llamativo de las órdenes laicos y religiosas era que si yo voy a aislarme fuera de la comunidad, voy a estar elevado. Solo el problema chiquito con eso es que Dios me llama para amar a mi prójimo. Pero si estoy aislado, ¿cómo puedo amar a mi ¿Y prójimo? cómo predicarías también su ¿Y palabra? cómo puedo predicar la palabra? Entonces Lutero llama eso un pecado, diciendo cosas como la mujer que cambia la pañuelo sucio de su infante hace una tarea más santo que todos los monjes orando en el monasterio. Fíjese lo que está diciendo. No, la vocación donde vivo en relación a mi prójimo, en este caso es madre de su hijo, infante, atendiéndole en sus necesidades diarios, podemos decir muy ordinario, hace algo más consagrado que aquellos, porque ella está haciendo lo que Dios ha mandado, ellos no. Y por eso contrario, pero están orando, están hombres muy consagrados, tienen una ropa pecho, están cantando de una forma especial, pero igual, Dios no mandó eso, lo que mandó es lo más ordinario. Vivimos en lo que es más difícil, en relación de amor uno al otro, diario. Y eso sí es difícil. Dime que eso es fácil. ¿Saben? Eso sí es difícil. Y por eso concuerdo con tu comentario y creo que es un buen lugar para parar. Lutero saca los monjes del monasterio diciendo, no, el cristiano pertenece en la sociedad en cercanía a su prójimo, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y créeme, es la tarea más complicada. Es. Todos nosotros lo sabemos por vivir eso diario. Era más fácil estar trancado orando. El monasterio. Eso es de cierta forma la vida fácil, ¿no? Sí, 3 comidas y los horarios ya establecidos. todo Ir a la cama a la hora Sí. estipulada, Sí. no hay estreses. Sí, sí, sí. Sin estrés de nada externo, ni que te lleguen noticias, ¿no? De afuera. ni mucho Dice que los aislado de trabajos todo. no sirven para llegar a ser tan sabios, para alcanzar, Sí. para Sí. ser sabios. Y que sí llegan a ser muy conocedores de la palabra todo, porque lo estudian mucho, todo eso aprenden, pero es como aquel que tiene un tesoro, pero lo tienes aquí agarrado para ti mismo, no lo quieres compartir. Entonces, ¿de qué sirve que conozcas tanto, que aprendas si no lo vas a Y eso es compartir, precisamente no lo vas que a molestó a ayudar Lutero. a tus Precisamente semejantes? eso. Sí, Tendría sentido. sí, sí. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Qué tal? ¿Aprendimos algo aquí? Sí. ¿O concretizamos la enseñanza un poco? Qué bueno. Tercera, de clases próximas, ¿qué tenemos que hacer? Perdón, damas, voy a enseñar el resto de clase, entonces. Mucho Los material. próximos 3 conmigo. Ok, entonces vamos a mirar el calendario. Entonces, el próximo jueves 17 de octubre, como a las 6, si funciona. El 24, pienso que tenemos algo con todos los estudiantes esta noche. Necesito chequear el horario, pero creo que por la práctica tenemos una lectura. Sí, con, con una misionera en Uruguay, una maestra se llama Angie Sharp. Ella va a dar una charla de enseñanzas de la fe. Entonces, este es a las 7. Entonces, ¿qué ustedes piensan? ¿Quieren una hora de clase por Zoom? Y después vamos a tener la charla con Angie, o quiere la clase otro día de esta semana. La del 24. Ajá. Otro día para entrar a la charla. La charla es A las a las 7, el 24 de octubre. Entonces, este va a ser el unidad 7. A ver cómo.
día, ni el siguiente día, o si el tema de esta semana lo podríamos posponer a la siguiente. Sí. Porque no se vea cómo vayan los tiempos. o La sea, siguiente semana. Entonces, porque la todo cosa es, tendría que ser otro día de la Sí. semana. No voy a estar aquí el viernes. Ah, no. pues, sí, también. Entonces, no puede, no. ¿qué ustedes piensan del martes de esta semana, el 22? Clase. Ajá. Este mismo martes, ¿no? No, el 22, en 2 semanas. Puede ser también. ¿Qué hora? Como a las 6 o a las 7, si es mejor un poco más tarde. No sería presencial, ¿verdad? Sí. Sí, sería A las 7. Yo no puedo. Tú no puedes. Ah, ustedes tienen visita. Pues la podemos dejar para el próximo. Entonces, el final de octubre ambos de nosotros estamos viajando, entonces no vamos a tener clase el último. Entonces, este que creo que es mejor. Vamos a tener clase el próximo jueves, el 17. Vamos a tener 2 semanas de descanso. Y vamos a terminar la clase al principio de noviembre, como el 7. Vamos a hacer como el último 2 unidades. Y si es como demasiado largo, quizás el domingo después del culto, el 10, vamos a tener como 1 o 2 horas de clase para terminar. Entonces vamos a colocar 17 de octubre a las 7, 7 de noviembre, perdón, a las 6, a las 6, a las 6, a las 6, a las 7 de noviembre. Y si necesitamos 10 de noviembre después del culto. 10, yo no voy a poder asistir. Ya me comprometí. Ok, entonces vamos a tratar de terminar 7. Si no, vamos a grabar y tú puedes Ok, escuchar. está bien. ¿Va a tener clase el jueves central? Sí, 17. El jueves 24 no va a haber clase, pero vamos a tomar por, Sí. ¿verdad? Exacto. Entonces, para repetir una vez más, 17 a las 6, sí, 24 tenemos la charla de otro misionera, Angie, a las 7. Y una semana de descanso. Sí, y 7 de noviembre para terminar, quizás. Y si no, 10 de noviembre. ¿Ustedes recibieron invitación el próximo miércoles a la clase? Sí. Sí. Todos tienen una Biblia de la Reforma. Yo creo que mi casa hay. Sí. Larissa, ¿tienes? ¿Estas? No, No. no tienes. Betty, ¿tienes? Sí, yo creo La verde. sí, yo creo que sí. Puede trabajar el domingo para buscarla una Biblia de la Reforma. Sí. Porque la clase miércoles no va a ser muy útil si no tiene Biblia de la Reforma. Sí, hay que tenerlo. Porque lo Porque de... vamos a estudiar el Salmo 23, pero la idea atrás de esa clase es enseñarte todos los elementos que va con cómo usar la Biblia. Y vamos a usar Salmo 23. Karina, como ¿estas clases un pretexto. funcionan para ti? Ok. Perdón. ¿Estas clases funcionan para ti? Sí. Ok, muy bien. Ok, entonces, rapidito, ¿ustedes tienen preguntas de práctica de esta semana? Entonces, creo que mejor para hablar con las diáconesas de la iglesia acá, que están enseñando escuelita sábados, pero parte del trabajo de estos estudiantes es para dar una enseñanza de escuelita. Creo que este es un buen lugar en nuestra iglesia para hacerlo. Entonces, porque estamos en transición de pastores, está un poco difícil, pero ¿ustedes tienen preguntas en su enseñanza? ¿Cómo yo puedo ayudar a ustedes? Bueno, aquí yo, el comentario que tengo es que yo ya estoy trabajando escuelita. Ya desde hace 1 año, 2 meses que llegamos aquí ya lo estoy trabajando. Entonces ahí yo creo que no haría yo esta actividad. ¿O cómo lo podemos manejar? Porque eso ya lo trabajo yo con Dayana cada domingo, los domingos. Ajá. Entonces, si tiene como un ejemplo que estés haciendo o hacer una como especial para mostrarme más de este,
Está bien. Sí, exacto. Sí. La próxima que tengamos ya Muy yo bien. puedo. Entonces, para Clarita y Edith, también Lo mío será un domingo. ¿cómo? Sí, puede ser un Con domingo. la escuelita, a con Mayra. pesar que he tenido conocimiento, o sea, porque hubo un momento que cuando Mercedes no podía venir, yo era la que la sustituía. Ok, muy bien. Más o menos Ok. Y para mí es más que ustedes están terminando estas tareas antes del final de la práctica. Entonces, no importa para mí si es la próxima semana, no importa. Es más que estás haciendo esta actividad porque es muy bueno para ustedes para tener esta práctica para dar una enseñanza. Entonces, Una pregunta ahí. Yo Edith, escribo en los otros forms, yo siempre escribo que soy de Honduras, ¿no? sí, Ahora voy a escribir Dominicana para que tú los recibas o continúo de escribir Honduras. de verdad, yo estoy feliz si tú quieres mandar a mí, pero si tú tienes contacto con su mentor en Honduras, yo no sé quién estaba de verdad en cargo de este. Okay. Pero sí, ¿quién es su mentor de Honduras? De Cherry, pero ella está fuera ahora, y Ah, entonces ok. Daniel está haciendo bastante trabajo ahí. Ah, ok. Entonces, si quieres, puede mandar a mí y voy a decir a Danelle, entonces ella va a saber también. Ok, Si quieres, sí, funciona para mí. está bien. Bueno. Y Edith, ya yo sé, Dice, no necesariamente hacer beneficencia, dice con niños. sí, también. Tienes tu propia escuela ya. Sí. Estoy aún todavía en eso. Yo ya escogí hay dos propuestas aquí. Sí. Yo escogí ya el primero. Ajá. Entonces, o estoy pensando hablar con el pastor allá en Palmar y reunir por lo menos un domingo a los niños que van ya los más grandecitos. Sí. Perfecto, muy bien. Este va a funcionar bien. Y Mayra. Muy bien. Entonces, ok, entonces la próxima semana voy a chequear con ustedes dónde estamos. Y por los el curso de Augsburgo, ¿cómo estamos con las pruebas? ¿Ya ustedes han sido el forms o solamente dentro del manual? Yo dentro de mamá. Todo bien. ¿Y ustedes dos? Sí. Ok, Me faltan nada más las últimas dos de Sí, pasar, porque voy a- las tengo contestadas acá, pero las voy a pasar al muy bien. Y voy a mandar el link de hoy. de hoy. Ok, muy bien. Conseguir Betty el manual. Sí, voy a imprimir una. Y debemos hablar con, mandar una carta al pastor Héctor y Fernando, esposo, siendo que estás entrando al programa. Entendemos que veniendo de otro país, depende de tu iglesia para consagrarte. Nosotros educamos. Quizás por este curso sería de audito, pero podemos pedir que el próximo sea por crédito, si eso es lo que desea. Pero sería un ciclo que aquí está terminando el tercer año y ahora en septiembre empieza el primer año. Entonces va a esperar hasta que ofrecen estos cursos. Son 3 al año. Entonces puede todavía ser 2 este año. Habitar eso, pero en enero empezar con Lucas Hechos. Lucas Hechos. Y de ahí, cuidado, no, identidad diaconal. Diaconal. Y sería el año. Y de ahí esperar hasta septiembre por el nuevo ciclo. Ya va avanzada. Son la total. ¿Parece? Y si quieren empezar, y